Deberíamos echarle un vistazo al partido. ¿En qué lugar pondrían este partido entre las finales de la Copa del Mundo para ustedes? Me pareció increíble. De verdad lo pensé. Sabía que no iba a haber muchos puntos. Primero debo decir que lo había pronosticado al revés, no recuerdo. Tal vez fue como un partidazo de 9-8 que yo había pronosticado a favor de los All Blacks al principio. Un partido definido por un punto. Absolutamente fenomenal, tuvo de todo. Y ya sabes, siempre decimos que es para los puristas, creo que esta vez sí lo fue. Pero estando en el estadio y preguntándome si el ambiente sería increíble, si iba a ser como, digamos, un Francia contra Irlanda, ese fue el gran tema de conversación en las últimas semanas. La energía de Francia se ha ido porque esos dos equipos ya están fuera. El ambiente ahí dentro era absolutamente eléctrico. Dos equipos con mucha afición, pero obviamente muy lejos de casa. Así que había algunos neutrales, había algunos franceses cantando, hubo un poco de swing low, eso fue todo. También había un par de faldas escocesas por ahí. Pero en cuanto a la energía, el ambiente y lo que vimos en la cancha fue increíble. Es difícil. Sabes cuando estás en estos grandes eventos, ¿verdad? Los estás viendo, pero hay tantas cosas pasando, ¿no? Es casi como un carnaval, que es lo que también queremos con el rugby. Ya hemos hablado de eso. Pero al verlo de nuevo hoy, el partido fue mucho mejor de lo que pensé. Dije que era para los puristas y usamos ese término mucho. Pero al verlo de nuevo, la habilidad y la fuerza física, y obviamente lo que había en juego también. Pero ese tipo de juego de ajedrez del que la gente habla fue absolutamente fenomenal. Cada jugador estaba en su mejor nivel, no en su mejor momento, pero intencionalmente en su mejor nivel. Sí, como dijo Jim, tuvo absolutamente todo. Hubo drama, hubo tarjetas rojas, tarjetas amarillas y decisiones del TMO. Se utilizó el búnker. Los All Blacks se quedaron con 14 hombres después de que los Springboks salieron disparados. Y parecía que al medio tiempo los Springboks iban a ganar esto cómodamente. Kane fue expulsado y con razón. Y hablaremos de eso quizá en un momento. Pero la forma en que los All Blacks jugaron en la segunda mitad y cómo se le plantaron a los Springboks, jugando un estilo de rugby completamente diferente al de los Springboks, es algo que hay que reconocerles. Simplemente se quedaron cortos, Andy Rowe, pero pensé que fue un espectáculo total. Pudo haber terminado siendo un poco decepcionante después de que Kane fue expulsado, y pudo haber sido una diferencia de 20 o 30 puntos como vimos en Twickenham hace unas semanas entre los mismos dos equipos. Pero Dios mío, esos All Blacks estaban en desventaja con la expulsión de Kane. Se enfrentaron a los Springboks y simplemente me encantó. Todo el drama, algo que te mantenía al borde del asiento, ni siquiera estaba apoyando a un equipo. Por supuesto, predije que los Springboks ganarían, pero no estaba apoyando a ninguno de los dos equipos, y estaba sentado al borde de mi asiento viéndolo. La intensidad física, los sonidos de algunos de los golpes que se escuchaban a través de la televisión eran impresionantes. Y los dos mejores equipos en la historia de la Copa del Mundo, enfrentándose en una Copa del Mundo, la carrera por el cuarto título, todo eso, todo el drama alrededor del partido y lo que ha pasado antes. Hablamos sobre qué tan fundidos iban a estar los Springboks. Pero fuera lo que fuera que hicieron en la semana, no importa cuántos asados tuvieron, ni cuánta carne seca comieron, se prepararon de nuevo y salieron a darlo todo. Fue un espectáculo brillante. Aunque en la hoja de puntuación diga 12-11, fue un espectáculo brillante en el que todos los que lo vieron, ya sea que quisieran ver rugby entretenido o solo fuerza bruta, tuvo algo para todos. Y también tuvieron al TMO interviniendo bastante, así que pensé que fue brillante. ¿Y sabes qué? Hay que darle mérito a los Boks. Le ganaron a Francia por un punto, le ganaron a Inglaterra por un punto, le ganaron a los All Blacks por un punto en la final. Y han llegado al límite una y otra vez para sacar algo de dentro de sí mismos. Reservas de energía, usaron a sus suplentes. Se fueron con un 7-1, se arriesgaron. Pero como dijo Jim, cada jugador se vació por completo y se exigió hasta un nivel absolutamente fenomenal. La analogía de un juego de pulgadas, obviamente Al Pacino la usa. Nada lo puede describir mejor. Y tú lo acabas de decir, Goody. Un juego de pulgadas. Así que Sam Cane, podríamos hablar de su tarjeta roja, que probablemente lo haremos. Sia Colisi, Cheslin Kolbe, cuando va por la intercepción. Jordi Barrett, cuando falla el penal un par de pulgadas a la izquierda. Henry Pollard, cuando realmente mete la patada un par de pulgadas adentro. El try que fue anulado, donde Ardi Savea la adelantó por una pulgada en el line-out. O sea, probablemente esa sea la mejor manera de describirlo. Estuvo muy cerca. Y ya sabes, volviendo a ver lo que no me di cuenta en el estadio otra vez por la energía y la atmósfera y la forma en que funciona mi cerebro. Lo sé, Gaudi, eres muy bueno cuando trabajas en televisión para señalar momentos y recordar trees y cómo se desarrollaron. Amigo, los Springboks no anotaron un solo punto después de los 33 minutos.
Está bien, no me di cuenta de eso. No anotaron un punto después de los 33 minutos. Ya lo habían hecho todo en esos 30 minutos en ese partido. Totalmente loco. Amigo, un privilegio. ¿Sabes qué? Solo quiero decir una cosa más, Gaudí. Sé que sientes lo mismo sobre esto. Hemos estado haciendo este podcast durante años. Hemos estado involucrados en el juego como jugadores, viéndolo, hablando de él, trayendo a diferentes jugadores. Nunca me he sentido más orgulloso de estar asociado con el rugby. Sí, ha habido altibajos durante el torneo, ha habido temas de conversación, hubo temas de conversación en ese partido. Sabes, podemos hablar de algunas cosas fuera del campo, si queremos, y de lo que pasa en las redes sociales. Pero como producto, y ese partido simplemente fue un privilegio estar a pie de campo viéndolos. Y siempre lo digo, son jugadores millonarios que deberían recibir millones de libras por hacer lo que hicieron en esa cancha, en esa final. Fue absolutamente fenomenal. Mencionaste al Temo. Deberíamos analizar un par de esas decisiones. O sea, la primera, Sam Cane. Tarjeta roja bastante obvia, ¿no? Para mí, sí, o sea, obviamente va al búnker, ¿no? Así que llegó al umbral de tarjeta amarilla y como todos saben ahora, no es el TMO quien toma la decisión. Él muestra la jugada antideportiva, pero luego Wayne Barnes la ve, llega al umbral de la tarjeta amarilla, va al búnker. Y viéndolo así, Sam Cane es un tipo encantador, como sabemos. Ya sabes, un verdadero guerrero como jugador, no hay maldad en él. Hasta donde sé, no tiene antecedentes de tarjetas rojas o amarillas por un golpe así. Así que no hay antecedentes de que él siempre entre así. Esta vez se equivocó y le dio a Jesse Creel en la barbilla, y es tarjeta roja. Lo que hemos visto, como ha sido, eso es tarjeta roja cualquier día de la semana. Ahora, no quiero comparar personas, ni placajes, ni nada de eso, pero si ese fuera Owen Farrell haciendo ese placaje, el mundo se volvería completamente loco si no lo expulsan, ¿verdad? Él ha tenido suspensiones, obviamente por algunas entradas similares, así que no puedes simplemente dejarlo de lado y decir, es Sam Cane, es el capitán de los All Blacks, es la final de la Copa del Mundo, no queremos ver una tarjeta roja. World Rugby tiene que seguir con lo que ha empezado y con la forma en que están manejando el juego, y por doloroso que sea, es la primera tarjeta roja que hemos visto en una final de la Copa del Mundo. Así es la vida. Ya sabes, Sam Warburton pasó por algo así en 2011, ¿no? Cuando lo expulsaron por un tackle de volteo, el capitán de Gales, sabes, potencialmente Gales en una semifinal, pudo haber vencido a Francia si eso no hubiera pasado. Tenemos que afrontarlo, es tarjeta roja cualquier día de la semana, ya sabes, sin atenuantes. Algunas personas dicen que Jesse Creel cambió el ángulo de su cuerpo tarde y, ya sabes, hubo un pequeño paso y luego su barbilla estaba cerca del suelo. Ahora, Sam Cane siempre está en falta, erguido, lo golpea en la cara y es una tarjeta roja clara. Lo único que sí me pregunto es, ¿por qué Jesse Creel no fue a una evaluación de conmoción cerebral? Porque eso es algo que todos deben considerar en el futuro. Lo he dicho millones de veces en este podcast. Si te golpean en la cara con fuerza y es tarjeta roja, tienes que hacerte una evaluación de conmoción cerebral de inmediato. Y es irónico. Mucha gente me respondió en X o Twitter o como se llame ahora y dijeron, ¿no es irónico que Jesse Creel hizo una de esas al principio del torneo, debió haber sido expulsado contra Escocia y realmente ni siquiera lo revisaron? Y luego le pasa a él en la final y Sam Cane recibe tarjeta roja. Me sentí muy mal por Sam Cane, pero desafortunadamente esas son las reglas. Jim, no estás tan convencido. Estoy negando con la cabeza y asintiendo. Y tal vez todo esto tiene que ver con que el rugby no se entiende y que nosotros sí sabemos, sí entendemos, sí sabemos. O sea, conocemos el marco y sabemos cuando vemos algo. Pero de nuevo, cuando estaba en el estadio, estaba convencido de que debió ser tarjeta amarilla, no tarjeta roja. Así que esa fue mi impresión al salir, después de verlo en la pantalla grande, estando ahí en el estadio, viéndolo de nuevo. Sí, creo que fue tarjeta roja, pero creo que no. Y ese es el detalle en el más alto nivel, en una final. No estoy diciendo como tú que fue 100%, porque hablaremos sobre la de Ciarán Kilkenny. Él está en una mejor posición, mecanismo muy diferente. La cosa es que siento lástima por Sam, e Ian Foster lo mencionó después, y hay que reconocérselo. No quiso exagerar. No quería que fuera un tema de conversación después de la final de la Copa del Mundo, que todo girara en torno a que había sido tarjeta roja. Pero fue la forma en que sucedió. Pasó tan rápido, ¿verdad? Y sabemos que Sam Cane puede golpear fuerte. Dijeron que no fue demasiado potente, que no fue un golpe fuerte, pero sí fue bastante fuerte. Fue un gran golpe. La verdad, no estoy del todo seguro porque en realidad siento lástima por Sam Cane. Creo que por eso no digo al 100% que debió ser tarjeta roja. O sea, es ridículo que haya hecho eso en una final.
Obviamente no es una jugada muy al límite, pero creo que es porque siento lástima por él, por todo lo que ha pasado. Hablamos de él después de los cuartos de final, tal vez una de las mejores actuaciones de la Copa del Mundo. Simplemente siento lástima por él. Va a regresar a Nueva Zelanda. No sé qué tanto, no es que sea muy querido, pero no sé cuánto lo aprecie el público como capitán. Y luego pasa esto. Y estaban hablando de que era como el momento de David Beckham cuando lo expulsaron contra Argentina. No es lo mismo. No es ese momento de locura, pero de eso estábamos hablando antes. Son los pequeños detalles, y es enorme. Pero, como dijo Goody, la forma en que los All Blacks jugaron después de eso solo demuestra que, ya sabes, este equipo es un grupo muy, muy especial. Y en general, Goody, ¿crees que Wayne Barnes tuvo un buen partido y que la mayoría de sus decisiones fueron correctas? Sí, sí lo creo. Y no lo digo porque sea inglés y, ya sabes, tengo trato con Wayne Barnes. Pero al final de cuentas, ya sabes, siempre va a haber cosas polémicas en un partido, ¿verdad? Donde puedes ver la repetición en cámara lenta, ya sabes, la gente está poniendo la imagen fija del codo de Eben Etzebeth yendo a la cara de alguien y diciendo, ya sabes cómo es que no vieron eso. Y ya sabes, Wayne Barnes está justo ahí. Está la recuperación de balón de Quagga Smith, donde parece que tiene una mano en el suelo, también tiene la otra mano en el balón tratando de levantarlo. Entonces, ya sabes, ¿qué haces con eso? ¿Qué decides? ¿Sancionas la mano en el suelo o lo sancionas por intentar quitarle el balón al jugador de los All Blacks? Y luego está la de Ardie Savage. Barnsley simplemente dijo, sentí que no mostraste que habías soltado claramente. Luego viene la repetición y hubo una fracción de segundo de liberación clara, ¿verdad? Para la sanción de Ardie Savage en esa primera mitad. Y hay tanta zona gris en el rugby que es muy difícil para los árbitros acertar todo exactamente a la perfección, pero... ¿Aún deberían haber podido patear ese penal en la de Ardie Savage? ¿Aún deberían haber podido hacerlo? Sí, 100%. Esa es la sensación que dio. Y ya sabes, fue una decisión muy ajustada en la que tienes que respaldar al árbitro. Lo que él vio fue que no sintió que Ardie Savage hubiera soltado claramente. Y si lo ves a algunos jugadores levantar las manos completamente y luego volver a entrar. Ardie Savage, literalmente, sus manos son tan rápidas que ni siquiera lo viste. Jugador mundial del año, por supuesto que lo es. Así que probablemente es súper rápido en eso. Pero Barnsley nunca dijo me equivoqué, lo siento. Aclaremos eso, porque la gente está diciendo que él dijo eso. Él no dijo eso en absoluto. Dijo, sentí que simplemente no quitaste las manos del jugador y no mostraste que lo habías soltado claramente. Él nunca admitió que se equivocó. Entonces, ¿por qué alguna vez vas a decir, en realidad eso no es penal, quiero cambiarlo? No va a pasar. Así que pensé, escucha, en cada breakdown, y Jim ya lo dijo aquí antes, yo lo he dicho, podrías encontrar 3 o 4 penales para marcarle a cada equipo, ¿no? A veces. Y ya sabes, un árbitro tiene una lista de verificación de, ya sabes, ¿cuál es la primera cosa? Bueno, es que el placador suelte y luego se aparte. Eso es lo primero que buscan. Ahora también observan bastante rápido el movimiento del portador del balón. Hay un doble movimiento. Está tratando de seguir impulsándose hacia adelante para ganar yardas extra. Eso es probablemente lo segundo que buscan en cuanto a las primeras y segundas cosas en un breakdown para marcar una infracción. Y luego la tercera probablemente sea la disputa del balón y la entrada de los atacantes. Así que el jugador que intenta robar el balón está compitiendo. ¿Es él el primer hombre en llegar al breakdown para competir? Y si lo es legal. Si es el segundo o tercer hombre, no puedes competir. ¿Y desde qué ángulos están entrando los jugadores al breakdown? Así que tienen mucho que observar. Quieres consistencia y quieres que se marquen las obvias. Y las que sí lo son, hay que marcarlas. Es la final de la Copa del Mundo. Hay tanta atención en cada decisión, especialmente cuando era un juego de 12-11, y hubo una tarjeta roja y había tanta expectativa entre los dos equipos, la intensidad física, todo lo que conlleva. Va a haber decisiones muy marginales por las que podrías argumentar a favor o en contra, y creo que, siendo justos con Wayne Barnes, pensé que lo manejó muy bien. Y ya sabes, va a recibir más odio de Nueva Zelanda como en 2007. No creo que vaya a irse de vacaciones a Nueva Zelanda por un tiempo, pero... Creo que estará bien, estará bien. Espero que sí, porque amenazas de muerte. Hemos madurado desde esos días, pero tú no, porque todavía hay amenazas de muerte circulando, sí. Pero siempre va a haber ese tipo de personas en todos lados. O sea, quien haya perdido le va a tirar mierda a Barnes, ¿no? Sí, pero en general creo que Wayne Barnes hizo un muy buen partido. Y sí, hubo algunas cosas polémicas, pero son tan minúsculas, como dijo Jim, pulgadas, milímetros, decisiones de fracciones de segundo. Y creo que Wayne Barnes acertó en la mayoría de las decisiones importantes y tuvo un buen partido. ¿Dónde acertó Sudáfrica? ¿Fue este un partido en el que tomaron las decisiones correctas para ganarlo? ¿O fue simplemente su desesperación por ganar la que les dio la victoria? Bueno, emocionalmente estaban ahí y esa era la pregunta. No pensé que pudieran llegar de nuevo, lo cual es algo ridículo de decir, considerando el camino, el lado del grupo y todas estas cosas de las que hemos hablado.
Parecía que tuvieron ese gran partido contra Francia en las etapas eliminatorias, pero contra Inglaterra no estuvieron ni cerca de ese nivel. Y simplemente no sabía si ya no les quedaba gasolina, si ya no tenían más de dónde sacar. Pero lo viste de inmediato y te das cuenta de inmediato en los primeros 5 o 10 minutos de cómo está un equipo. Y vaya que sí, físicamente estaban listos. El tema de conversación antes del partido, del que no hablamos en el podcast el lunes, fue la distribución de 7-1 en la banca, que algunos considerarían ridícula. Así que, primero que nada, tácticamente Rassi y Jax Nienaber acertaron completamente con las decisiones. ¿Estás pensando que van a una final de la Copa del Mundo sin un reemplazo de medio scrum o un medio scrum especialista? Eso es una locura. Y Cheslin Kolbe, sí, por muy especial que sea, ya hemos visto antes a medios scrum improvisados. Si piensas en Italia y los hermanos Bergamasco jugando ahí... Oye, yo jugué en ese partido. Me hiciste ver increíble. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué tan malo fue eso? Así que sé que Cheslin Kolbe no va a tener uno de esos momentos en los que tienes a tu tercera línea, Bergamasco, literalmente lanzando bolsas de plástico al aire. Pero en una final, es una decisión enorme, ¿verdad? Sí. Y dejar fuera por completo a Manny Libok del equipo. Sí. Quiero decir, es una genialidad de cierta manera. Obviamente, ellos no van a sentir que fue una decisión genial. Habrían estado devastados. Pero viste la emoción en la banca y cosas así. Simplemente lo compenetrado que está ese equipo entre sí, lo unidos que son como grupo y familia, lo hicieron exactamente bien. Sus mejores jugadores, sus jugadores más importantes dieron la cara. Y hablaremos de los All Blacks también, pero Sudáfrica específicamente desde un punto de vista táctico. Sabemos que Faf de Klerk es un jugador de partidos importantes. Handré Pollard, yo he cuestionado sus credenciales. ¿Crees que va a replicar eso en Leicester, Goody? ¿Va a ganar? Espero que sí, espero que sí. No lo dijo con total seguridad, dijo que espera que sí. Sí lo hará, sí lo hará. El escenario más grande, ¿sabes? El tipo simplemente... Los huevos más grandes. Sí, el tipo tiene los huevos más grandes, es uno de esos animales para los partidos internacionales. Y tipos como Eben Etzebeth, ya sabes, Dion Fury entrando, podemos hablar de él si quieres. Por ejemplo, Bonjim Bonambi sale después de unos minutos que en el estadio pensé que había sido una limpieza horrible. Pero en realidad no fue tan malo como pensé al principio de parte de Shannon Frizell. Fue más un accidente. Fue accidental. Fue un accidente, exactamente. No fue un golpe sucio. En el estadio se veía peor. Pero Dion Fury entra. Y estaba hablando con el productor Rob sobre Dion Fury. No debutó con la selección hasta que tenía 35 años. Tiene 38 años. Wow. Tiene 38 años. Y no solo en ese partido, tuvo que entrar en una final jugando en su segunda posición. Sí, leí un artículo donde él habla sobre eso. Dice algo como, probablemente he jugado más de talonador que de tercera línea. En la tercera línea, bueno, no al nivel más alto que tienes en términos de una Copa del Mundo. No lo has hecho. Un par de lanzamientos se le han ido durante la Copa del Mundo. Pero su trabajo en los Rocks, para tener 38 años, la influencia que tiene en la semifinal, creo que tuvo una de las mayores influencias en ese line-out, donde salió, dobló por afuera y casi anotó. Estamos hablando de un jugador de 38 años, segunda opción en la tercera línea, que juega como hooker en una final. Sí, absolutamente fenomenal. Así que, tácticamente, el personal lo hicieron bien. Vimos a Oxenche la semana anterior en la semifinal en el Scrum y la influencia que tuvieron. Pero esto no fue nada. Esto se trató de la desesperación en la línea de medio campo cuando los All Blacks venían y ellos tenían 14 hombres. Y tú también tenías 14 hombres. No noté nada táctico, Goody, que yo pensara que eso fue lo que les hizo ganar el partido. Literalmente era cuestión de quién tenía más agallas y eran idénticas, pero tal vez había una un poco más grande del lado izquierdo para los del Scrum Box. Sí, pero viéndolo bien, o sea, hablas de la táctica y mencionaste a Dion Fu. ¿Hay alguien que se vea más sudafricano que Dion Fu cuando está ahí parado? No creo que lo haya. Uno de ellos. Uno de los sí, por favor. No, sí. Sí, absolutamente. Dios mío, Matt creo que perdió 3 dientes y ni siquiera está jugando, así que obviamente los perdió en el entrenamiento. Pero sí, o sea, hablas de tácticas. Las tácticas se emplean antes del partido, así como durante el partido, ¿verdad? Y como dijo Jim, todas esas decisiones. Imagínate ser Jim Klein, ¿verdad? ¿Cómo es que entra en una final de la Copa del Mundo cuando hace no mucho jugaba para Irlanda o intentaba jugar para Irlanda? Y fue, ya sabes, cuando entró yo pensé, caray, sabes, casi no ha jugado en la Copa del Mundo, ¿verdad? En lo que respecta a los partidos importantes. Pero esa es la genialidad y el conocimiento de Rassi, saber hasta dónde pueden llegar sus jugadores y la confianza que tienen todos en ese equipo. Ahora, todo se construyó alrededor de Manny Libok al inicio de la Copa del Mundo. Ya sabes, tomaron una decisión importantísima de sacarlo en la semifinal después de media hora.
Y luego, viendo el pronóstico del clima para la final, regresaron a Handré Pollard al 15 titular, pero luego dejaron completamente fuera a Manny Libok. Estas decisiones tácticas que han tomado Rassi, Nienaber, ya sabes, Felix Jones, quien ojalá llegue cabalgando en su caballo blanco y también salve al rugby inglés. Ahora tiene el puesto de entrenador de Inglaterra después de la Copa del Mundo y son unos verdaderos genios por cada pequeño detalle en el que se han fijado, por el entendimiento de todo su equipo. Así que sí, ya sabes, tienes a Vincent Koch, quien fue tan dominante y una de las principales razones por las que vencieron a Inglaterra la semana anterior. No entrena el lunes. Y luego tienes la confianza en Trevor Nyakane o en Kane. Quiero decir, uno de esos nombres no estará bien, así que esperemos que haya acertado con uno de ellos. Él fue, lo mejor fue su baile en el campo después del partido. Bien, sí, ese era yo anoche. Sí, bueno. En realidad sentí que era yo, probablemente no lo era, así es como sentí que estaba bailando. Pero sí, tácticamente, antes del partido y con las selecciones, lo merecieron perfectamente en el juego. Se decidió por centímetros. Se decidió por Peter Steph Tutoy haciendo 28 tacleadas. Increíble. Absolutamente fenomenal. No eran solo tacleadas suaves aquí. Todas eran, a ver, ahí te voy. Ahora sí te voy a destrozar. Y la intensidad física era simplemente ridícula. No tengo idea de cómo está caminando al día siguiente. Fue una bestia absoluta. ¿Cómo crees que Rassi Rossi será recordado como entrenador, como leyenda, como alguien que está al nivel de otros entrenadores en el mundo y en la historia del juego? Es obvio, el mejor de todos los tiempos, obvio. Sí. El mejor de todos los tiempos para mí, desde donde llevó a los Springboks hace poco más de 4 años, desde donde estaban, hasta ganar la Copa del Mundo en 2019. La emoción y todo, la planificación y todo lo que implicó eso, ver cómo han evolucionado en estos 4 años, y luego ganar 2 veces seguidas, y es ganar 2 veces seguidas. Probablemente este fue el torneo de Copa del Mundo más difícil de ganar, por la calidad de todos los demás equipos también. Así que vuelves al inicio de la Copa del Mundo. Entramos pensando, caray, podría haber 6 equipos que potencialmente ganen esto. Hemos ido a muchas otras Copas del Mundo y básicamente han sido 2 equipos los que probablemente podrían ganar la Copa del Mundo. Así que él ha ganado las Copas del Mundo más difíciles de manera consecutiva, tomando decisiones tácticas enormes, individualmente, basadas en los jugadores, cómo ha evolucionado el equipo, cómo el equipo volvió a su estilo para ganar los últimos partidos en las eliminatorias por un punto. No puedes hablar lo suficientemente bien del tipo. Sí, ha habido algunos problemas con lo que publica en Twitter y ha tenido, ya sabes, suspensiones anteriormente, que creo que de todos modos probablemente fueron ridículas. Pero divide opiniones fuera de Sudáfrica. Dentro de Sudáfrica creo que lo llevarán en hombros como el mejor entrenador de la historia del rugby. ¿Y qué hay de Ian Foster? Soy un gran admirador de él. La manera en que se ha comportado con humildad, con integridad, es muy diferente a Rassi, la forma en que se desenvuelve. Y vuelvo a la entrevista después del partido, que es la entrevista más difícil en la que me imagino que cualquier entrenador puede estar sentado. Acabas de perder una final de la Copa del Mundo por un punto. Y por cierto, no te van a mantener porque te despidieron antes de que siquiera empezara la Copa del Mundo. La manera en que se ha comportado habla muy bien de él. Será uno de los entrenadores más buscados. Sabes, podemos hablar de eso, como Eddie Jones, que dejó a Australia. Si yo fuera ellos, haría todo lo posible por conseguirlo. Pero sabemos que los All Blacks no les gusta cruzar al lado oscuro, ni irse al lado luminoso o al lado amarillo para ir a Australia. Pero la forma en que se ha manejado, la manera en que preparó a sus jugadores, cómo ha respaldado a su capitán, la forma en que habla de su equipo y las dificultades que ha tenido con los All Blacks. Un equipo que está en transición, un equipo que no ha jugado tan bien. No tener a tu capitán en forma todo el tiempo y aún así apoyarlo y elegirlo para el partido de cuartos de final. Sí, es bastante obvio, ¿no? Cuando ves por lo que ha pasado, creo que ha salido de esto, aunque ni siquiera haya ganado la Copa del Mundo, pero ha salido de esto, yo diría, en una posición mucho más fuerte que cuando entró a la Copa del Mundo. Así que, obviamente, Sudáfrica ha ganado 2 veces seguidas, campeones mundiales consecutivos, los primeros en llegar a 4. Se dice que este equipo de los Springboks podría ser el mejor equipo de rugby de la historia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, Andy Rowe, si estabas revisando tu cronología de X, tu cronología de Twitter, eso fue lo que dije. Lo dije ahí. Y luego, los sudafricanos obviamente lo amaron, el resto del mundo, no tanto. Creo que este es el mejor equipo de rugby que hemos visto. Y Good lo mencionó en el podcast hoy. Yo lo mencioné la semana pasada y la anterior también.
El camino que han tenido que recorrer en esta Copa del Mundo es más difícil que el de cualquier otro equipo en cualquier otra Copa del Mundo. Lograr el bicampeonato, la gente simplemente habla de una dinastía. Obviamente, los All Blacks lo hicieron en 2011 y 2015. Se puede argumentar que ese equipo, con jugadores como Maro Itoje, Conrad Smith, Dan Carter, Richie McCaw, Kieran Reid, Ali Williams, Ratalick cuando estaba ahí, Whitelock, Muli Muli Aina, Sonny Bill. Sonny Bill. Jugadores como él, no digo Sonny Bill. Dije que es uno de los grandes, uno de los mejores de todos los tiempos en el juego. La gente dice, ¿de qué demonios hablas? Por supuesto que Sonny Bill es uno de los mejores. Pero para mí, porque han ganado 2 veces seguidas, por la forma en que jugaron, por la manera en que lo han hecho, me encanta la forma en que juegan también. Pero mira al equipo. Como tú, algunos de los... Bueno, iba a decir, mira al equipo. Tendrías a todos esos jugadores en tu 15 ideal mundial. Ellos solo tienen uno en el 15 ideal mundial, lo cual es una locura. Ridículo. Absolutamente ridículo. Ridículo. Creo que este es el mejor equipo que hemos visto, muy diferente a ese equipo de los All Blacks de 2015, Andy Rowe. Juegan un estilo de rugby muy diferente, pero en estos tiempos, y el rugby ha evolucionado mucho en los últimos 8 años, y con lo bien que venía Francia llegando al torneo, Irlanda, el mejor equipo del mundo, estando en un grupo con Escocia también, y la manera en que ganaron esa final y la semifinal la semana anterior, creo que pasan a la historia como el mejor equipo. Y a algunos no les va a gustar, pero te digo ahora, a la mayoría le va a encantar. Sí, o sea, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Y sigo pensando que el equipo de los All Blacks de 2015 estaba muy por delante de todos los demás y era muy bueno. Beauden Barrett también estaba ahí en ese momento. Pero ellos eran, por mucho, los grandes favoritos para ganar ese mundial. Así que cuando hablas de cómo Sudáfrica ganó este mundial, el mejor equipo de la historia, sobre el papel, probablemente dirías los All Blacks de 2015, pero por la forma en que han ganado 2 mundiales seguidos, tienes que decir que Sudáfrica está a la par de ese equipo, pero de una manera muy diferente, creo yo. Y el hecho de que solo tuvieron un jugador en el 15 ideal del año. No sé si eso es una declaración absolutamente ridícula de quien lo eligió, o si es un reconocimiento para los entrenadores sudafricanos por no depender tanto de ciertos individuos. Se trata más del equipo. ¿Sabes? Con los jugadores rotando tanto que en realidad, ya sabes, Etzebeth es el único que está ahí. Lo sacaron después de 45 minutos en la semifinal y salió a los 60, ¿verdad? En la final. ¿Sabes? Y otros jugadores en otros países, para otros equipos, si son los jugadores principales como Etzebeth, no los sacan. Pero esa es una fortaleza del rugby sudafricano, el hecho de que integren a otros jugadores. Así que tal vez sea por el equilibrio y lo buenos que son tantos sudafricanos que no necesitan jugadores tan destacados. Sabes, si sacas a Ardie Savea de los All Blacks, ¿quién entra en su lugar? El siguiente jugador no está ni cerca del nivel de Ardie Savea, y eso no es una falta de respeto para los demás jugadores, es un reconocimiento a lo bueno que es Ardie Savea para los All Blacks. Pero Sudáfrica, ellos traen jugador tras jugador tras jugador que todos parecen haber jugado y seguir jugando a un nivel muy alto. Así que no hay una baja de nivel y por eso tienen tanta fortaleza en su plantel y por eso son campeones del mundo. Pod, rugby pod.